Señal directa. Le damos la bienvenida a este espacio a nuestro colaborador, al doctor Armando Zacarías. Su tema del día de hoy, 50 años del 68. Estimado doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, le escuchamos. Así es, José Ángel, muy buenas tardes. Les mando un muy cordial saludo a través de ustedes y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Efectivamente, la construcción de la plataforma cultural en que nos desenvolvemos ahora tiene antecedentes históricos importantes que requieren de manera constante su conmemoración para afianzar el sistema de valores en los que se desenvuelve nuestra sociedad. El siglo XX tiene una serie de trazos interesantes en sus primeros 50 años, en los que la Revolución Mexicana y el Estado que surge de ese complejo evento se convierte en un tema de recurrente recuento. Sin embargo, la segunda mitad de ese siglo se ve marcada por muchos aspectos en los que definitivamente el 2 de octubre de 1968 marca el inicio de un ciclo que en ningún momento se concibió de esa manera, pero que la fuerza de las circunstancias y de los eventos tuvo una forma especial de desplegarse y de convertirse en una persistente necesidad para ubicar la magnitud histórica del evento, así como de los actores, las circunstancias, y de ahí a la variedad de interpretaciones que van en muchas direcciones y que tienen resultados muy diversos, aún en el seno de los propios actores. Bertrand Russell establecía que de todos los estudios mediante los cuales los hombres adquieren la ciudadanía en la comunidad intelectual, ninguno es tan indispensable como el pasado. Saber cómo se ha desarrollado el mundo hasta el momento en que empieza nuestro recuerdo individual, saber cómo ha llegado a ser lo que son las religiones, las instituciones, las naciones en las que vivimos, estar familiarizados con los grandes hombres de otros tiempos, cuyas costumbres y creencias diferían ampliamente de las nuestras. Es todo ello indispensable para tener conciencia de nuestra situación. Fin de la cita. La década de los años 60 hay que verla bajo la perspectiva de las transformaciones internacionales que comenzaban a tener efectos planetarios con más velocidad que en los anteriores decenios de ese momento. Y como parte de la trama global hay que ubicar a México y su situación como parte de los elementos constitutivos del análisis de Tlatelolco del 68. Solemos ver de manera directa y aislada de las circunstancias que acontecían en el mundo. Varios estudios son coincidentes con la línea de pensamiento respecto del ambiente que imperaba de manera internacional, en el que se parte de un aspecto importante: la crítica que se estatuyó en ese momento hacia los modelos autoritarios que habían agotado ya en esas sociedades modernas su esquema de control y dirección, transformándose posteriormente de manera progresiva en sistemas de gobierno representativos que no sin dificultades y eventualmente sangre forjaron las sociedades en las que ahora vivimos. El despegue de crecimiento poblacional de gran calado en las sociedades del mundo de los años 60 le daba cambios importantes a la fisonomía sociodemográfica de esos años, con los consecuentes cambios no percibidos por el statu quo imperante de la transformación social, y ahí hay que señalarlo, la expansión del espacio público de la sociedad participante se impuso a medida que los ciudadanos comenzaron a expresarse e intervenir de forma más decidida en las decisiones políticas de su entorno social. No hay que olvidar que durante el siglo XX se cuadruplicó el ritmo de crecimiento demográfico en el mundo, en algunas partes con más velocidad que en otras. Sin embargo, la tendencia de crecimiento se diferenció de manera sustancial respecto de los siglos anteriores. En los inicios del siglo XX, el mundo comprendía alrededor de 1.575 millones de habitantes, en tanto que para la década del 60 se llegaba a 2.500 millones. Desde luego que esas cifras contrastan con la suma actual de población, que oscila en los 7.600 millones de habitantes, de acuerdo con las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Esto es, en 50 años el planeta aumentó 5.100 millones de habitantes. Estas transformaciones demográficas redundaron en modificaciones socioculturales que con mayor o menor peso se extendían en la sociedad, que paulatinamente reclamaba cambios sustanciales en sus formas de representación de gobierno
y con gobiernos que se aferraban al mantenimiento del sistema para esos momentos. Se contaba entonces con zonas diferentes de representados, con una mayor tasa de educación, con una participación que cuantitativa y cualitativamente participaron en el crecimiento, en la configuración y desarrollo de sociedades urbanas e industrializadas que instauraban formas distintas de necesidades de organización. En nuestro país pasamos de allá en el Rancho Grande a la región más transparente. Francia y Checoslovaquia constituyeron sociedades en las que, como en México, se evidenciaba un agotamiento de sistemas, lo que desató el progresivo camino de las transformaciones representativas que las sociedades demandaron y el largo proceso de los sistemas a los que, sin gusto ni felicidad, tuvieron que adecuarse en las décadas posteriores los modelos políticos que ahora practicamos. Jean-Paul Sartre rescataba el hecho de que el movimiento estudiantil había permitido imaginar una expansión del campo de lo posible. A su vez, Eric Hobsbawm nos permite interpretar elementos contextuales como el hecho de que el crecimiento sostenido de la posguerra había determinado a un sector cada vez más grande de población con formación educativa diferente en la que, como luego fue el caso de diferentes países, la universitaria alcanzaba diferentes ámbitos sociales que no habían estado dentro de esa dimensión de participación social. Podríamos decir que una condición de clases sociales medias concluyó históricamente en un cierto momento de emergencia de una calidad diferente de ciudadanos quienes participaron de manera mucho más dinámica y extensa en diferentes partes del mundo. Y se afirmaba un sentimiento de pertenencia a las decisiones de gobierno, no de partidos políticos, sino su inserción como ciudadanos con participación en el pensamiento y desarrollo del Estado. Por su parte, en Checoslovaquia, en la denominada Primavera de Praga, y con el Alexander Dubček a la cabeza, enfrentaba la potencia centralizadora del Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, estableciendo un plan incluyente y de reformas ciudadanas en las que, por complejo que parezca en nuestros días, lanzaba un proyecto de libertad de expresión en la que se matizaba el pensamiento o el planteamiento de la censura es inadmisible. De igual forma, desde 1973 hasta 1975 se llevaron muy importantes protestas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, que polarizaban a la sociedad norteamericana. En México, diferentes acciones anteriores a Tlatelolco se desarrollaron como marco contextual de las transformaciones del país. En 1958, la rebelión de maestros que se manifestaron dentro del proceso electoral y que significó una rápida y violenta respuesta del Estado en contra de los profesores. En 1964, la huelga de médicos del ISSSTE, que fue rápidamente reprimida para restablecer el orden en esa institución para esos momentos recientemente creada. Las huelgas estudiantiles de Michoacán de 1963 y 1966. El tono y carácter de los antecedentes, como en los casos mundiales, reflejaba un signo diferente en el esquema de protestas y el efecto producido con las respuestas violentas por parte de los gobiernos alcanzaban de manera directa a los nuevos sectores sociales emergentes, que, como ya señalábamos, crecían en cantidad y calidad. Se trataba, como en París, como en Estados Unidos y de alguna forma como en Checoslovaquia, de confrontaciones urbanas con una nueva forma de organización y de respuesta frente a los viejos modelos centralistas y autoritarios que arrasaban cada vez con menos contundencia a los movimientos en su expresión inmediata directa, pero estos con una forma diferente de rearticular el sentido de las protestas, el mantenimiento de las reivindicaciones que sostenían y además con el efecto de expansión intelectual distinta. De 1968 siguió el Jueves de Corpus en 1971. En 1975, el 14 de marzo, el presidente Echeverría se presentó en la UNAM y fue rápidamente increpado por una comunidad furiosa y agraviada, al punto que tuvo que salir huyendo por una puerta trasera en medio de gritos cuestionándole fuera asesino de la UNAM. El horizonte abierto en la década del 60 y específicamente el 2 de octubre del 68, hoy hace 50 años, nos hace recapitular el desenvolvimiento de estos 50 años en los que vimos el impedimento de pisar suelo de la UNAM de los presidentes subsecuentes.
circunstancia impensada en el apogeo del autoritarismo, pero convertido en pasos de consolidación de un nuevo pacto social. La ley electoral de 1977, la imposibilidad de explicar los resultados por parte del sistema en la elección de 1988, la posterior creación en 1990 del Instituto Federal Electoral, la fundación en ese mismo año de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, la primera transición política en el 2000. Muchas circunstancias que vale la pena revisar como producto del establecimiento del nuevo pacto social que sigue en construcción y que nos permitirá más adelante realizar sin duda algunos análisis en emisiones futuras. Por lo pronto, Josefina y José Ángel, les mando un cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Doctor, aprovechando su presencia y aprovechando el tema, y tenemos un minutito antes de la pausa, nos cuestionábamos, José Ángel y yo, antes de que incluso iniciara su comentario, ¿qué papel jugaban los estudiantes en México en términos generales si el movimiento hubiera sido muy focalizado en la Ciudad de México? Ya hablaba usted de que el movimiento estudiantil que se dio a manera internacional, lo del 68, que además hay que decir que se sumaron padres de familia, obreros, el rector de la UNAM, maestros, un gran movimiento, pero la pregunta sería esa, ¿no estuvo muy focalizado a la Ciudad de México, doctor? Bueno, definitivamente la Ciudad de México concentró la mayor de las participaciones. No hay que olvidar que la estructura de participación, más que de participación, sino de enfrentamiento con estos escenarios de crítica, sí estuvo presente en diferentes partes del país, particularmente en Michoacán. Hubo manifestaciones muy importantes. En el caso de Nuevo León también hubo manifestaciones importantes. Y en diferentes otras partes del país. Lo cierto es que el desarrollo de las actividades y de las protestas que tiene lugar en la Ciudad de México, que además no hay que olvidar que era la sede de los Juegos Olímpicos que se iban a desarrollar en ese año en nuestro país, y que además era el primer año que se desarrollaban los Juegos Olímpicos en un país en América Latina, evidentemente que concentró de manera mucho más focalizada el tema hacia la Ciudad de México, debido a una serie de circunstancias y de enfrentamientos que tuvieron estudiantes del Politécnico y de la UNAM algunos meses antes. Hay que recordar la serie de manifestaciones que encabezó el propio rector Javier Barros Serra sobre estos asuntos, de darle legitimidad a las expresiones de los estudiantes que en ese momento mayoritariamente tenían lugar en la Ciudad de México, pero ciertamente la Ciudad de México concentra el mayor número de manifestaciones. Sin embargo, habría que llevar el trazo del análisis de las manifestaciones que se desarrollaron en otras partes del país, incluyendo la propia ciudad de Guadalajara. Sin duda. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, doctor Zacarías. Con esto hacemos una pausa. Ese es el tema. ¿Qué representa el 2 de octubre de 1968 en la historia de México? Su opinión cuenta y cuenta bien. Regresamos en 2 minutos.